Esta presentación es una introducción general de la larga historia de la Kabbalah y sus principios. Las imágenes y diagramas darán una idea de la naturaleza y profundidad de la tradición cabalística. La primera imagen se centra en la historia de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Según el mito judío, el bendito tuvo compasión de ambos después de su expulsión y mandó al arcángel Ratziel para darles el libro de los secretos, que contenía el conocimiento con el cual podrían tener acceso al paraíso nuevamente. Este libro fue pasado entre generaciones hasta que la humanidad, alejándose de su enseñanza, fue degenerándose y el libro del conocimiento esotérico fue casi olvidado. Afortunadamente, durante esta época de degeneración, había un hombre recto llamado Enoc, cuyo nombre significa el iniciado, quien, meditando acerca del significado de la existencia, fue ascendido a los cielos, donde se le mostró cuál era el objetivo del plan divino. De regreso a su cuerpo, y después de recibir la instrucción de lo que debía enseñar, Enoc fundó la primera escuela del alma, a donde asistían para ser instruidos los reyes de la tierra o las personas más avanzadas del momento. Después de cumplir su misión de impartir el conocimiento esotérico, Enoc fue llevado a los mundos superiores y transformado en un ser semidivino llamado Metatrón, quien tomó el lugar vacante que dejó el arcángel Luzbel, que alguna vez fue el más brillante de los arcángeles. De esta posición, fungió como el maestro de maestros de todas las escuelas del alma conocidas. Enoc, a través de la historia, se presenta en forma de varios personajes para instruir a la gente merecedora que busca respuestas a preguntas espirituales. En esta imagen, Enoc se manifiesta como Melquisedec, o el sacerdote rey de Salem, iniciando a Abraham con pan y vino, símbolos de la teoría y de la práctica de la tradición. Abraham se convirtió en el primero de una línea que se conocería más tarde, hasta el siglo XIII, como Kabbalah. Abraham pasaría su conocimiento a su hijo Isaac. La enseñanza después pasó a Jacob, hijo de este, y después a Levi, uno de sus 12 hijos. Moisés, que pertenecía a la tribu de Leví, fue quien continuó con la tradición. Él fue elegido para sacar a los israelitas de Egipto, que es el símbolo de la esclavitud física y psicológica, para conducirlos hacia un nivel de conciencia más elevado, simbolizado por la tierra de promisión o la tierra del espíritu de la cual emanaba la leche y la miel. Moisés, durante su recorrido por el desierto, subió al monte Sinaí. Ahí fue donde recibió las tablas de la ley, la Torá o enseñanza, que estaba escrita en 2 tablas de piedra. Una de ellas contenía la parte exotérica que podría enseñarse al público. En la otra estaba escrita la enseñanza culta o esotérica, el misticismo de la tradición. La instrucción interna pasó a Josué y a los sabios, y después al sacerdocio, que oficiaban en el tabernáculo. El tabernáculo era un templo de estructura portátil, construido de acuerdo con especificaciones sagradas. Cada vez que los israelitas acampaban en el desierto, se colocaba en el centro de los campos de las 12 tribus que representan los 12 signos del zodiaco o los 12 tipos de humanidad. El viaje completo desde Egipto a la Tierra Prometida, que duró simbólicamente 40 años, es una analogía de las lecciones de desarrollo psicológico y espiritual por los que tiene que atravesar nuestro ser. Más tarde,
El templo de Salomón se construyó en base al planteamiento del tabernáculo que representa el arquetipo de todos los templos. En la parte externa del templo, en el atrio, estaba el altar de los sacrificios y el lavatorio, y en las cámaras internas, el santuario y el santo de los santos. En conjunto, las cámaras del templo representaban los 4 universos de la emanación, la creación, la formación y la acción que componen la existencia. Tanto en la edificación del tabernáculo como en la del templo de Salomón está contenido todo el conocimiento de la forma como operan todos los universos. Además, las ceremonias que se llevaban a cabo cada día y cada año eran diseñadas para levantar la conciencia de la congregación a los mundos superiores. Estas culminaban cuando el alto sacerdote entraba a la dimensión divina del Santo de los Santos en el día del asombro. Es por esto por lo que el templo de Salomón es conocido como el arquetipo de cualquier estructura sagrada. El primer templo fue destruido en el siglo VI antes de nuestra era. Después de esto, los judíos fueron exiliados a Babilonia, hoy en día Irak. Como ya no existía el templo, la enseñanza tuvo que reformularse. Esto se llevó a través de Ezequiel, un profeta sacerdote que tuvo una extraordinaria visión, el símbolo de una gran carroza que con sus ruedas y ojos representaba el bajo cosmos del paraíso. Sobre ésta se encontraba el trono del cielo, en el cual se sentaba la figura de un hombre enorme, que con el tiempo fue vista como una imagen de la divinidad, conocida como el Kavod, o la gloria de Dios. Algunos otros místicos judíos lo conocen como Adán Kadmón, el Adán primordial. El texto de la visión de Ezequiel tomó gran importancia para aquellos que buscaban ascender a los mundos superiores, cuando en sus meditaciones se adentraban profundamente en su interior. Por eso la expresión, hay que ir hacia abajo para poder llegar hacia arriba. Este es un plano antiguo de Alejandría. Alrededor del primer siglo de esta era, los judíos representaban el 40% de la población. Alejandría en ese entonces contaba con una élite altamente educada. Es ahí donde griegos, egipcios y judíos se reunían en el Museo de la Universidad, donde llevaban a cabo un gran intercambio de culturas y conocimientos. Uno de los resultados de esta interacción fue Filo Judeos, un místico judío y filósofo que vivió en la época de Jesús de Nazaret. Al estar familiarizado con el conocimiento helénico y rabínico, buscó sintetizar la razón y la revelación con la esperanza de que, al unir ambas verdades, habría un punto de vista más profundo de la existencia. Su trabajo fue una gran contribución para un entendimiento más profundo del conocimiento esotérico. Otro personaje de igual importancia fue el místico y filósofo de Alejandría, Plotinus, o Plotino, que se dice era mitad judío y mitad griego. Él funcionó el pensamiento metafísico y la experiencia extática en la forma de neoplatonismo. Esta amalgama influenció las líneas esotéricas del judaísmo, el cristianismo y el islam, así como el hermetismo, una versión no egipcia de la enseñanza. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 de esta era, tomaron el candelabro con los 7 brazos como trofeo. Del diseño de este candelabro surge más tarde el diagrama del árbol de la vida, tal como lo conocemos. El desastre de este incendio dejó a los judíos nuevamente sin un lugar sagrado.
La enseñanza de la Torá continuó por los fariseos o rabinos que le enseñaban en las sinagogas de la diáspora. Los judíos, al dispersarse por todo el mundo conocido, fueron influenciados por las culturas donde se encontraban, adquiriendo e incorporando a la enseñanza muchas de sus ideas. En este mapa del Mediterráneo se muestran las rutas de comercio de los mercaderos y viajeros judíos en el siglo X. Por las líneas de comunicación se transportaban tanto bienes como ropa, comestibles u objetos, como libros llenos de ideas filosóficas y religiosas. Los judíos, que podían viajar más libremente que cualquier musulmán o cristiano, ayudaron a dar inicio al Renacimiento en Europa. Fueron ellos quienes transmitieron el concepto hindú de los números y los que inicialmente tradujeron los textos helénicos que habían sido ocultos en Arabia. Estos trabajos ancestrales fueron también transcritos al latín y estudiados por los sabios católicos en importantes centros de la cultura en la Edad Media. Toledo era un claro ejemplo de un lugar donde se reunían estudiosos islámicos, judíos y cristianos que discutían asuntos de teología en la corte real, en colegios y tabernas de la ciudad. Uno de los temas principales era cuál de las dos verdades, religión o filosofía, se consideraba la autoridad única. Este problema resultó en una serie de controversias que dividió las diferentes comunidades, ya que generaba duda en la fe de las tres creencias. Toledo era una ciudad reconocida por su visión liberal, especialmente durante el reinado del rey Alfonso X, el Sabio, en el siglo XIII. En esta época desafortunada de intensa pasión religiosa, la libertad intelectual fue desterrada y cualquier enfoque original era castigado severamente, declarando a la gente como hereje, siendo ejecutada en nombre de la religión. Aquellos interesados en asuntos esotéricos mantenían un bajo perfil durante ese tiempo, como siempre lo han hecho. Dentro de las comunidades judías de España durante el siglo XIII, surgió el conflicto entre quienes creían que la fe simple y las costumbres antiguas eran suficientes, y los que decían que la filosofía ayudaba a profundizar el entendimiento de la Biblia. Los tradicionalistas decían que los jóvenes eran alejados de las raíces religiosas, por lo que ellos veían la filosofía como secular e infiel. El gran estudioso Maimónides había escrito un libro llamado Guía de los Perplejos, donde explicaba la ventaja de la razón, pero esto solo generó más controversia. Fue en este punto que los místicos judíos de España decidieron, a pesar de la oposición de sus colegas franceses, intervenir al traer la dimensión esotérica como un camino para reconciliar ambos lados. Ellos reprodujeron una serie de tratados y libros como el Zohar. Este trabajo en particular se convirtió en un bestseller de la época, porque la fusión del simbolismo religioso y la metafísica agradó tanto al lector educado como al tradicionalista, dando una solución al problema de las dos verdades. Fue en esta época en España donde la tradición toma el nombre de Kabbalah, y esta enseñanza se convierte en el dominio público. De este punto en adelante, el entendimiento esotérico de la Torá empezó a florecer, ya que alimentó una necesidad espiritual profunda que ni la filosofía pura o la religión podían ofrecer. Las escuelas cabalísticas surgieron por todo el mundo judío y se expandieron más allá cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492.
El shock por este evento hizo que muchos judíos voltearan a la Kabbalah como un apoyo espiritual al cual abrazar durante las persecuciones y masacres que siguieron. Fue tan profundo el trauma de ser continuamente perseguidos y exiliados que algunos judíos concluyeron que debía haber una falla en la existencia que tenía que ser reparada. Cuando ocurriera dicho tikún, los israelitas de todas partes del mundo se reunirían nuevamente y regresarían a la tierra bendita, guiados por el esperado Mesías que estaba previsto vendría en ese momento crucial. Esto representó una nueva forma de Kabbalah que surgió para explicar cómo el universo no estaba integrado, sino más bien desintegrado por un rompimiento en el reino más alto. Isaac Luria, en el siglo XVI, diseñó un esquema que iba en contra de la cosmología cabalística con el concepto del rompimiento de las vasijas o sefirot divinas, que tomó popularidad como una explicación del mal y del sufrimiento. Eventualmente, estas enseñanzas fueron aceptadas como parte de la tradición cabalística. Todo esto, a diferencia del sistema ancestral de la Cábala clásica, basado en la visión de los niveles de la escalera de Jacob, que revela una armoniosa cadena de ser. Dicha visión iba de acuerdo con el texto bíblico de "todo era bueno", relatado en el Génesis. En esta versión original de la escalera de Jacob están los 4 mundos interconectados en lo que se conocía como el Gran Árbol, por la línea recta de Sefirot que conecta los puntos más altos y más bajos. Cada mundo está compuesto por un árbol completo que contiene todas las leyes que rigen a todos los organismos y a todas las organizaciones. En esta otra imagen vemos un árbol de la vida concebido por Moisés Cordovero, último cabalista clásico, quien fue maestro de Isaac Luria. Los 10 principios divinos o sefirot generan un flujo como un rayo que desciende desde Keter, la corona, oscilando entre los pilares externos, manifestándose en Malhut, el reino, que se encuentra en la base. Este árbol muestra los 22 senderos uniendo los 10 números divinos. La no sefirá de Da'at, o conocimiento, fue anexada posteriormente como un acceso oculto que conecta las diferentes realidades de cada mundo en particular. El árbol de la vida, como lo conocemos actualmente, es un diagrama o mandala, un sistema simbólico que a través de su estudio y de su contemplación comienza a despertar nuestra conciencia superior. Con su estudio y su práctica nos va conectando profundamente con la vida, abriendo nuestra visión para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos, a qué venimos y cuál es nuestra función como seres humanos dentro del gran esquema de la creación. El árbol de la vida, siempre en movimiento, está vivo. Es la unidad de la vida y el espejo de la existencia. Para nosotros los cabalistas es una gran herramienta en nuestro trabajo diario.